Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el que continuaremos con la realización de nuestras prácticas de estructuras, en este caso de la estructura for. Y lo que vamos a realizar en esta práctica es algo que se le conoce como anidamiento de una estructura. El anidamiento en programación se refiere a la práctica de colocar una estructura dentro de otra. En el caso de un bloque for significa tener un bucle dentro de otro bucle. Para demostrar su implementación, lo que haremos es la lectura de elemento por elemento de una matriz. Para esto vamos a crear nuestra estructura for. Damos clic derecho en el diagrama de bloques, estructura for. Y vamos a crear otra estructura for dentro de esta que hemos creado. Antes de explicar para qué nos va a servir cada uno de estos bucles, vamos a crear nuestra matriz. Para eso damos clic derecho en el panel frontal y seleccionamos aquí donde dice contenedores y array. Lo colocamos acá. Este contenedor es un módulo de elementos de diferentes tipos. Puedo yo colocar acá elementos de tipo texto, de tipo booleano, de tipo numérico, etc. Para nuestro ejemplo vamos a colocar elementos de control de tipo numérico. Vamos a dar clic derecho, numérico, y vamos a seleccionar un control numérico. Lo colocamos dentro del contenedor. En este momento el contenedor se volvió de tipo numérico. Si coloco mi cursor dentro del contenedor, dentro del control numérico, observamos primero que me aparecen dos nodos. Estos nodos únicamente me sirven para que yo realice más grande la celda que he colocado en mi contenedor. Y al colocar el cursor aparecen varios nodos, el cual me permitirá incrementar el número de elementos de mi contenedor. Si yo selecciono el lado derecho y lo desplazo a la derecha, puedo yo crear más elementos de forma horizontal. Estaría yo creando un vector de tipo fila, en donde cada elemento que estoy agregando pues es una columna. Y ahora, si yo coloco mi cursor en la parte de abajo, doy clic izquierdo sostenido y lo desplazo hacia abajo, estoy creando un vector de tipo columna, en donde cada elemento representa una fila. Voy a crear un elemento de tipo columna, con 4 filas. Es indistinto que yo cree un vector fila o un vector columna para el propósito de nuestra práctica. Como necesito una matriz y una matriz es de 2 dimensiones, entonces necesito agregar otra dimensión a este vector que he creado, a este array. Entonces nos colocamos aquí en este recuadro y vamos a dar, en donde aparecen los nodos, vamos a dar clic derecho y voy a seleccionar agregar dimensión. Antes de darle clic en agregar dimensión, observemos que si yo coloco mi cursor dentro de este recuadro, únicamente me permite incrementar filas. No puedo yo incrementar columnas, porque solo tenemos una dimensión. Vamos a crear otra dimensión. Agregar dimensión. Ya tengo 2 dimensiones, entonces cuando yo coloque mi cursor dentro de mi contenedor, en el borde del contenedor, ya aparecen nuevamente los nodos y me permite crear elementos ahora hacia la derecha. Con esto estaría yo creando una matriz de 4 filas y 3 columnas. Vamos a poner aquí de texto matriz A. Vamos a llenar la matriz de valores numéricos. Observamos, ahorita se encuentra en un color gris, eso significa que está inhabilitada la celda. Cuando yo doy un clic izquierdo dentro de la celda, en ese momento me permite insertar un número. Vamos a insertar valores aleatorios. Si presiono la tecla Tab, que es el tabulador en mi teclado, me permite ir cambiando de celda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recordemos que para poder leer un elemento en una matriz necesito 2 valores, una fila y una columna. El número de fila en el que se encuentra mi elemento y el número de columna. Supongamos que voy a seleccionar el valor de 8. ¿En qué número de fila se encuentra? Pues se encuentra en la fila 1, 2, 3. Se encuentra en la fila 3. Entonces ese sería el primer elemento que necesito indicar para encontrar el valor de 8. ¿En qué columna se encuentra este valor de 8? Se encuentra en la columna 1, 2. Entonces el valor de 8 se encuentra en la fila 3, columna 2. Vamos a escribir acá. De la matriz A
en la fila 3, columna 2, vamos a tener el valor de 8. ¿Qué valor tendría entonces de la matriz A si yo seleccionara la fila 4, la columna 3? Veamos. Fila 4, 1, 2, 3, 4. Columna 3, 1, 2 y 3. Entonces ahí estaría el valor de 12. Esto es lo que necesito que realice mi programa. Yo necesito que el programa itere entre filas primero y luego entre columnas. Para eso, lo que vamos a hacer es que la matriz principal, le llamemos así, vamos a decirle que va a iterar entre las filas. Y la matriz anidada, vamos a decirle que va a iterar entre columnas. Es indistinto. Esta pudiera iterar entre columnas y esta entre filas. Pero bueno, una selección tenemos que hacer. En este elemento se encuentra la matriz. Y si yo necesito saber el tamaño de esta matriz, vamos a escribir acá. Tamaño de matriz. El tamaño corresponde al número de filas, 4, por el número de columnas, 3. Si se dan cuenta, cuando yo le diga a la matriz de qué tamaño eres, ella me va a contestar que es de 2 elementos, de 4 filas y de 3 columnas. Vamos a hacer eso. Vamos a darle clic derecho, vamos a ir a Array y vamos a decirle que necesito el tamaño del array. Vamos a darle control H. Aquí me dice que yo introduzco el array y me da el tamaño. Vamos a ver. Vamos a colocarlo acá. Y para el tamaño voy a decirle que me lo muestre en un indicador. Y el indicador que me ha creado es un array. ¿Por qué es un array y por qué no es un indicador escalar? Porque esta matriz, para proporcionarme su tamaño, tiene que indicarme dos valores. Cuántas filas y cuántas columnas. Para eso entonces voy a desplazar aquí. Y en el primer recuadro me va a dar el número de filas. Y en el segundo recuadro me va a dar el número de columnas. Vamos a ejecutar este código, solamente que aquí tengo un error. Y eso es porque el número de iteraciones de cada for no tengo creado nada. Vamos a darle crear constante. Y vamos a darle crear constante. Y listo. Vamos a ejecutar. Cuando ejecuto una vez, me dice que el tamaño de esta matriz es de 4 filas, 3 columnas. Ahora, hace ratito comenté que el for principal va a trabajar con las filas. Entonces, este valor de 4 yo necesito introducirlo en la n para que sea el número máximo de iteraciones. Y el valor de 3 necesito introducirlo en la n de mi for anidado para decirle que son 3 columnas. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Voy a darle clic derecho, voy a Array y voy a utilizar un módulo que se llama IndexArray. Y el IndexArray me va a permitir, vamos a colocar acá, ahorita les explico. Aquí abajo mejor. Vamos a darle control H, aquí está. Y el IndexArray lo que me va a permitir es extraer un elemento o un subarray. Tengo que decirle con qué array va a trabajar, el índice de dónde se encuentra mi elemento o dónde voy a comenzar a leer en mi vector o en mi matriz y de qué tamaño, si voy a leer un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, etc. En LabVIEW, un vector comienza con el índice 0. Entonces el índice 0 tendría el valor de 4 y el índice 1 tendría el valor de 3. Observemos algo en particular acá. Este elemento tiene, para que yo introduzca el array y para que yo introduzca un índice. Un solo índice, y un solo índice funciona perfecto cuando se trata de un vector de una dimensión. Entonces, ¿qué array voy a introducir? Este de acá. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene la información de 4 filas y 3 columnas. Aquí en donde dice índice voy a darle clic derecho y crear una constante. Yo necesito que lea el índice 0, y el índice 0 va a tener el valor de 4. Vamos a comprobarlo. Voy a crear aquí un indicador. Vamos a ejecutar una vez. Bueno, primero lo voy a traer el indicador acá. Y voy a poner acá que este va a tener el número de filas. Ejecutamos. Y efectivamente tiene el número de filas. Para que yo sepa el número de columnas, entonces el índice que tengo que colocar acá va a ser 1. Vamos, control C, control V. Introduzco nuevamente el array
del tamaño de matriz, clic derecho en el índice, crear constante, pero ahora le vamos a decir que es 1. Vamos a crear otro indicador. Vamos a traerlo hacia acá y le vamos a decir que aquí se van a encontrar las columnas. Ejecutamos y listo. Tengo 4 filas y 3 columnas. Ya sé entonces que el valor de 4 filas lo voy a colocar en la n de mi for de filas y el valor de 3 columnas lo voy a colocar en la n de mi for de columnas, el que se encuentra anidado. Vamos a recorrer un poco para acá. Voy a eliminar esta constante porque ya no la necesito. Vamos a eliminar esta constante, tampoco lo necesito. Y ahora del número de filas lo voy a colocar en la entrada de la n de filas. Y el número de columnas lo voy a colocar en la entrada de la n de columnas. Con esto el primer for va a realizar 4 iteraciones. La 0, la 1, la 2, la 3. La 0 corresponde a la fila 1, la 1 a la fila 2, la iteración 2 a la fila 3 y la iteración 3 a la fila 4. Y en el caso de las columnas va a iterar el 0, el 1 y el 2. Ahí tengo 3 elementos. La columna 1 corresponde a la iteración 0, la columna 2 a la iteración 1, la columna 3 a la iteración 2. ¿Qué necesito ahora? Necesito extraer los valores de mi matriz. ¿Con qué elemento lo hago? Pues nuevamente vamos a utilizar el index array. En este caso, el array que voy a introducir en este elemento de index array es una matriz o es un elemento de 2 dimensiones, por lo que necesito tener 2 índices para decirle cuál fila y cuál columna quiero leer. Vamos a unirlo. Ahorita nos damos cuenta que solo tiene un índice. Vamos a unirlo. Llevamos acá afuera. Damos clic acá. Vamos a corregir este error. Esto se trata por el tema de indexación que quiere realizar el for. Vamos a decirle que no, que queremos deshabilitarlo. Deshabilitar indexación y deshabilitar indexación. Con esto permite que los datos de la matriz pasen directamente al elemento de index array. Ahora bien, si nos damos cuenta, se crearon 2 índices en el momento que yo conecté a la matriz A, porque es de 2 dimensiones. La primera corresponde, aquí dice, a las filas, y la segunda a las columnas. Pues bueno, entonces vamos a dar clic izquierdo acá, y las filas las vamos a conectar con el índice del for de filas. Y las columnas lo vamos a conectar con el índice del for de columnas. Y a este elemento le vamos a crear un indicador. Vamos a traer acá. Vamos a cerrar esto. Vamos a colocar aquí abajo. Pero ¿saben qué? También voy a colocarle acá qué número de fila y qué número de columna estoy leyendo. Vamos a poner acá elemento de matriz A. Para esto necesito crearle un indicador a cada uno de los índices. Primero al de filas. Crear un indicador. Vamos a seleccionarlo, vamos a colocarlo acá. Y le vamos a poner aquí índice de filas. Ahora al de columnas, clic izquierdo, clic derecho, crear un indicador. Aquí está, y le vamos a poner índice columnas. Y listo. Vamos a acomodar un poco. Voy a mover esto hacia acá arriba. Voy a mover esto hacia acá abajo. Y bien, vamos a ejecutar. Bueno, pero antes de ejecutar no hemos colocado nuestros retardos. Entonces se va a realizar todo de forma muy rápida. Vamos a la sección de timing. Elegimos un módulo wait. Vamos a darle clic derecho, crear constante, que lo haga en un segundo. Y aquí también, vamos a crear acá, crear constante y también un segundo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ejecutarlo una sola vez. Aquí se va a mostrar
la fila, la columna y el elemento. Vemos. 1, 2, 3, fila 1, columna 1, 2, columna 3. Y listo. Observamos que comienza en la fila, en el índice 0 y corresponde a la fila 1. Índice 2 corresponde a la fila 3. Índice 3 corresponde a la fila 4. Y listo. Con esto hemos realizado una práctica de estructuras anidadas al leer los elementos de una matriz. Finalizamos aquí el video, nos vemos en el siguiente video.